El pasado 22 de abril se publicó en el Diario Oficial la Ley de Amnistía para que, por ejemplo, mujeres, jóvenes o indígenas que hayan cometido delitos menores y sin violencia pudieran ser preliberados en el contexto de la emergencia sanitaria. Pero de forma paralela a dicha ley, el Consejo Nacional de Seguridad está analizando medidas de preliberación para mujeres embarazadas, adultos mayores, diabéticos e hipertensos. Acompáñanos a conversar con el doctor Manuel Granados, constitucionalista y académico, y con el analista Guillermo de Loya. Bienvenidos, doctor Manuel Granados, Guillermo de Loya, Gracias, bienvenidos. Estela, un gusto. Bueno, pues, doctor Manuel Granados, si bien la iniciativa de la ley de amnistía se presentó desde el año pasado, esta se apresuró a propósito de la pandemia, pero parece no haber alcanzado muchos beneficiarios. Bueno, muchas gracias por la invitación, Estela, saludos a Guillermo. Justo frente a este escenario de que apenas efectivamente este año se expide la ley de amnistía con varias condicionantes. La primera tiene que ver justo con los tipos penales que pueden alcanzar beneficio, también quienes no sean reincidentes sobre el propio tipo penal que establece la ley de amnistía, pero sobre todo hay una condicionante que es la instalación de una comisión. La propia ley establece que se darán, pues quizá hasta la primera quincena del mes de julio como máximo para poder instalar esta comisión, quien determinará los casos para poderlos acreditar como positivos o negativos. Para tener impacto esta ley debería, digamos, llevarse a las leyes estatales porque tomemos en cuenta que ya hay fallecidos en los centros de readaptación social, contagiados, etcétera, y que, bueno, se tiene que hacer este esfuerzo a nivel estatal. Sin lugar a duda, porque la ley de amnistía solo habla sobre tipos penales federales, del orden federal, y solo sobre algunos tipos como el tema del aborto, como el tema que tiene que ver con el homicidio en grado de parentesco, precisamente por el aborto, lo que tiene que ver con la sedición, aquellos delitos que hayan cometido los grupos o comunidades indígenas, cualquiera que sea este tipo de delito, y también pues lo que se hace a la materia de robo simple. Deja a la ley de amnistía esta facultad también a las entidades federativas para que repliquen la misma en cuanto a los delitos que pudieran tener alguna homologación con respecto a esta ley federal. Guillermo de Loya. Gracias, doctor, gracias. Estamos ante una acción que proviene precisamente de una emergencia sanitaria. Entendemos, por supuesto, la gravedad del asunto y la necesidad de alguna manera de desahogar, de darle salida o de darle mayor holgura a las cárceles, a los centros penitenciarios, pero la instalación de la comisión y además el actuar de la misma para poder sustanciar todo el proceso de amnistía hasta la liberación, ¿no es una cuestión que ralentiza? Sí, sin lugar a duda, porque como bien adviertes, el tema es atender justo una emergencia sanitaria por este problema de salud pública. Sin embargo, el procedimiento es que primero se instale esta comisión, que la solicitud se haga ante la misma. Esta solicitud deberá de tener un proceso de 4 meses, dice la ley, para que se dictamine. En caso de que no determine nada la comisión, se entenderá que hay una negativa. Realmente no tiene un impacto inmediato, por ello es que finalmente algunos gobiernos estatales, entre otros el de la Ciudad de México, han efectuado sus propias medidas. Pero bueno, en cualquier caso, esta situación presenta un desafío a las autoridades. Por ejemplo, ha habido brotes en el penal de Puente Grande en Jalisco, donde los internos no pudieron acogerse a esta ley de amnistía y se han quejado de falta de insumos para, digamos, para sanitarios para combatir el coronavirus. ¿Es realmente un desafío a nivel nacional, doctor Granados? Sin lugar a duda, es un reto que tenemos todas y todos los mexicanos, desde la sociedad civil, la academia, las autoridades, para enfrentar de mejor forma esta situación. Pero también es cierto que cada una de las entidades federativas, como es el caso de la Ciudad de México, tiene normas de preliberación previas a esta pandemia que bien pueden hacer caso para efecto de que se generen estas liberaciones de personas que encuadren en estos tipos penales.
Guillermo. Conmutación de la pena, liberación anticipada, incluso indulto. Pero aquí tenemos otra situación también particularmente analizable, pero grave de fondo. Estamos ante el último eslabón del sistema penal en la readaptación social y con esto, de alguna suerte, estaríamos reconociendo la deficiencia del accionar de la justicia en ciertos casos en los cuales incluso se le tilda de injustos o haber sido encarcelados con pocos argumentos legales. ¿No sería un momento propicio para revisar, digamos, nuevamente, yo sé que lo hacemos recurrentemente los mexicanos, pero revisar nuevamente todo este sistema penal hasta llegar hasta este último eslabón? Sin lugar a duda, yo creo que es un momento muy oportuno de hacer un corte de caja, una revisión después del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y que esto nos permita también saber hasta dónde estamos nosotros inmersos en problemas de que se hayan violentado los debidos procesos, principalmente para pueblos y comunidades indígenas, dice la ley de amnistía, porque no hayan contado con los elementos de la asesoría legal correspondiente, con los traductores, en fin, que no hayan tenido esta asistencia y que ello haya impedido pues, generar condiciones de una desigualdad en la administración y procuración de justicia. Yo creo que sí es momento muy oportuno para hacer esa revisión penal, como bien apuntas, Guillermo. Doctor Granados, sí, algo muy importante. Esta situación realmente ha evidenciado problemas muy serios que han habido, como por ejemplo la sobrepoblación en los penales, porque ha habido familias que han querido saber no solo de sus familiares que están internos, sino también motines en los distintos centros de readaptación social para poder salir. Y esto nos evidencia algo que quizá vale la pena poner sobre la mesa otra vez, porque problemas añejos como la sobrepoblación, la corrupción, etcétera, estos problemas no se han resuelto. Tú lo sabes, de alguna manera fuiste secretario de gobierno de esta, que es la capital de la República Mexicana, y son problemas que venimos arrastrando de administraciones pasadas y no hay poder humano ni persona que pueda resolver esta circunstancia. Bueno, sin lugar a duda también la sobrepoblación tiene que ver con varios aspectos. Primero, con el tema, insisto, de hacer un corte de caja al nuevo sistema de justicia penal, por la reincidencia, por aquellos delitos que, si bien ya se han cometido, no encuentren una salida fácil, como se ha denominado a esta puerta giratoria, para que quien cometa un tipo penal, de pronto, pues con los beneficios que marca la ley, pueda salir de manera prácticamente inmediata. Por ello, creo que también en temas de salud pública, hoy tenemos que hacer una revisión profunda de estos centros de adaptación social con el propósito de que quienes no tengan pues, esquemas de reincidencia, quienes tengan delitos no graves, pues puedan alcanzar los beneficios de ley. Bien, Guillermo. Pues sí, creo que es un esfuerzo importante, creo que viene a poner sobre la mesa una radiografía clara de esta problemática e insisto, creo que tendremos que poner también especial énfasis en las condiciones por las cuales se debe llegar a la reinserción social, que es la finalidad última de estar como tal confinados. Pero creo que también deberíamos de checar todos esos eslabones que componen este proceso hasta llegar hasta este último paso. Y sin embargo, también insistir sobre las condiciones en las cuales se encuentran los reclusos, creo que son cuestiones en ocasiones hasta infrahumanas. Sin lugar a duda, y también como establece la ley de amnistía, revisar aquellos casos en donde por la ignorancia, la pobreza, el estado de vulnerabilidad de las personas, pues justo se abusa de ellas para cometer cierto tipo de delitos, principalmente aquellos contra la salud, y que eso pues genera también un esquema de punibilidad, de que estén en las cárceles. Incluso en la propia ley de amnistía se habla del consumo, que pueda alguien portar mayor dosis a la permitida por la Ley General de Salud, hasta un doble tanto de lo permitido, que puedan generar su libertad. En fin, son supuestos que hay que revisar con mucha prudencia, pero también con mucha sensibilidad social y sobre todo pues privilegiando el Estado de Derecho y la mejor condicionante que es la salvaguarda de la vida y la integridad de las personas.
Muy bien, doctor Manuel Granados, muchas gracias por participar con nosotros nuevamente en Ruta ADN 40. Es un gusto tenerte por acá. Pues sí, Guillermo, fíjate que yo quisiera seguir en esta parte que comentaba Manuel Granados, porque sí es un tema importante la sobrepoblación. Hay más o menos 200,000, poquito más de 200,000 internos en los distintos centros de readaptación a nivel nacional, unos con graves problemas. De hecho, lo tienen mal los centros, pues, como se llaman, las cárceles estatales, iba a decir centros de readaptación, que no lo son. Y que es donde fundamentalmente están concentrados este tipo de delitos que serían susceptibles de la amnistía. Es correcto, pero no es solo la sobrepoblación que se podría resolver en parte con el sistema acusatorio. Factores de riesgo. Es un tema de corrupción, porque hay corrupción en las cárceles. Es un tema de mafias que existen al interior. Es un tema de incluso este tráfico de estupefacientes, de extorsiones desde los centros de readaptación social. O sea, estamos mirando ahorita la posibilidad, y muchos gobiernos lo están haciendo, que la gente se pueda ser preliberada, pero los problemas van a seguir ahí. Sí, y sin embargo no se cumple con el objetivo fundamental para lo cual se nos informó que esta ley de amnistía iba a ser creada. Lo fundamental en este caso hubiese sido el tener las condiciones para que con un análisis adecuado se pudiese preliberar, se pudiese dar una liberación de aquellos que están en los supuestos, pero ante la contingencia, y eso implicaría una rapidez, una prontitud, porque pues bueno, estamos prácticamente alcanzando los picos de la pandemia semana con semana, que esto ya parece una mala broma, pero cuando llegue el aminoramiento de esa zona de contagios, apenas vamos a estar iniciando aquellos procesos quienes se encuentran en la susceptibilidad de poderlos iniciar. Entonces no se cumple con el objetivo, pero a fin de cuentas creo que es un primer esfuerzo para revisar esto que tú estás mencionando. Claro, no, y tienes razón, en realidad los gobiernos han tenido que preliberar, en el caso del Estado de México hasta 1,800, que por cierto, algunos les pusieron brazaletes electrónicos, pero otra vez, ¿hay suficiente presupuesto para los brazaletes electrónicos? ¿Cuántos hay? ¿Quiénes son susceptibles? Tuvieron que hacerlo al margen de la ley de amnistía, porque efectivamente si se esperan a que se cumplan con todos los requisitos... 60 días para presentar la petición en los supuestos en los cuales se le concede a través de esta ley. Y 4 meses, hasta 4 meses, para que todavía no está ni siquiera instalada como tal el Consejo, 4 meses para poderlo sustanciar. Un caso aparte que de todos estos gobiernos que a nivel internacional han liberado presos, que son, por ejemplo, Estados Unidos, todos los de Europa que lo hicieron, porque no solamente se ha hecho en México, pero un caso aparte es Brasil, donde la situación es terrible, hablando de hacinamiento, donde ha habido motines terribles, en fin. Pero bueno, creo que es un buen punto cuando se habla del antes y después de la pandemia para que realmente se revise a fondo y tanto el Ejecutivo como el Legislativo y el Poder Judicial se pongan la pila en este sentido. Quisiera comentarte dos tweets rápidamente. Uno de ellos tiene que ver con Michelle Bachelet, que es la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, y que precisamente habla de toda esta necesidad de que los internos puedan salir y ser preliberados y de que se ponga ojo en las prisiones. Pues creo que es una situación, repito, que debe de atender a la emergencia, pero también con el cuidado de los derechos tanto de víctimas e incluso, por qué no decirlo, también de victimarios, que fue uno de los puntos en los cuales se encontró una resistencia, la propia ley. Pero en ese respeto de los derechos, darle la celeridad suficiente para que verdaderamente cumpla con los parámetros de la emergencia. Aquí hay uno más que tiene que ver con la liberación de presos en la Ciudad de México. Decía, ya lo hizo notar la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, se ha hecho independientemente de la ley de amnistía, se han liberado 800 presos, están analizando otros casos porque tampoco es tan fácil de poder hacer preliberaciones. Ella ha aclarado que tiene que ver con los que llevan a cumplir, por ejemplo, la condena y delitos menores. Pero además, si ves en la redacción del tuit, me llaman también la atención, se dejan libres a prácticamente 800 presos para que no se contagien de COVID. Bueno, pues si no tenemos también las condiciones sanitarias y de sana distancia que reina y debe de imperar dentro de la comunidad de la Ciudad de México, pues creo que tampoco estaremos cumpliendo con el objetivo. Creo que es un esfuerzo tanto externo como interno. Claro, por supuesto, acendrado en lo que son los centros de reclusión por las condiciones de hacinamiento. Sí, todo un tema otra vez, de verdad, son asuntos que hay que revisar, yo lo diría por último, entre muchos otros y de los aprendizajes o lecciones que nos deja la pandemia, Guillermo. Claro, es una situación inédita, pero que viene a poner el dedo sobre la llaga, que viene a poner las radiografías claras o los asuntos sobre la mesa de temas que como de alguna forma, también han estado en la discusión eterna. ¿Cómo vamos a mejorar un sistema de justicia penal? ¿Cómo vamos a mejorar las condiciones que prácticamente son autogobiernos dentro de los centros de reclusión? ¿Cómo vamos a mejorar
el hacinamiento, como esas situaciones en las cuales pues, le hacen daño tanto a la reinserción social como a la convivencia en su totalidad. Pues sí, no tiene fin este tema, desafortunadamente. Muchas gracias, Guillermo de Muchas Loya. gracias, Estela. Muy gentil. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.